Hola, buen día. Junto a mis compañeras Marti Álvarez, Sofía Jiménez y quien les habla Natalia Zanabria, explicaremos el laboratorio número 1 en determinaciones y terminología estructural de frutas y verduras. Objetivos. Conocer la terminología morfológica y estructural de algunas frutas y verduras comercializadas en el territorio nacional. Reconocer las principales partes morfológicas y estructurales que caracterizan a cada fruta o verdura objeto de estudio. Familiarizar a los estudiantes con conceptos asociados a la fisiología post cosecha, definiciones y vocabulario utilizado en el manejo de las frutas y verduras. Introducción. Para entender cómo cuidar mejor nuestros alimentos después de cada cosecha, se estudiaron diversas frutas y hortalizas para reconocer sus características, su estructura y al mismo tiempo familiarizarnos con el lenguaje técnico que se usa en su manejo. Se nos asignó un grupo específico, en nuestro caso fue un enfoque entre vegetales muy comunes pero con estructuras muy diferentes, el brócoli, la cebolla y la espinaca. La práctica consistió en una elaboración detallada en donde se describió las partes representativas de cada uno de esos vegetales, identificando sus particularidades. El objetivo era relacionar lo que veíamos, su forma y estructura, con la manera en la que se comportaba una vez ha sido recolectada. Este ejercicio nos permitió comparar las distintas morfologías y, lo más importante, comprender por qué conocer estas diferencias es crucial para aplicar las técnicas de manejo y conservación adecuadas. Metodología, materiales y procedimiento. Para la práctica de laboratorio se emplearon los siguientes materiales: una fruta, verdura asignada para evaluar, un cuchillo, una tabla para picar, una tabla de cartulina negra, una hoja de papel bond blanca y un celular para tomar fotografías. En cuanto a la indumentaria de seguridad, se hizo uso de la bata blanca de laboratorio, la cofia, los guantes de tapabocas, las botas de caucho y un pantalón de manga larga sin roturas. Y para la limpieza y desinfección del área de trabajo se utilizó jabón y toallas. Procedimiento. Primero, a cada estudiante se le asignó un producto para su análisis. En el caso de mi grupo nos tocó cebolla, brócoli y espinaca. Segundo, se revisó la norma técnica colombiana 4486 como base de referencia. Tercero, se realizó el corte del producto asignado. En el caso de la cebolla se realizaron 2 cortes, longitudinal y transversal, y en los otros productos cortes normales. Cuarto, se identificaron sus partes morfológicas y estructurales. 5. Se tomaron fotografías de los productos. 6. Se eliminó el fondo de las imágenes con una aplicación. 7. Con un programa de edición se señalaron las partes y se nombraron según la norma. 8. Se consultó la base de datos de la Universidad California Davis. 9. Finalmente se construyó una ficha informativa con la información recolectada en dicha universidad. Ahora hablaremos de la cebolla, que es comúnmente conocida como Allium cephalineus. Morfología de la cebolla. La cebolla es una planta cuyo órgano principal de consumo es el bulbo. En la imagen podemos observar sus partes. La primera parte es el bulbo, que es la estructura de reserva y consumo. La segunda parte es la vasodisco-basal, que corresponde al tallo modificado. La tercera parte son las raíces, que permiten la absorción de agua y nutrientes. La cuarta parte es el brote o retoño, que es de donde emergen las hojas nuevas. La quinta parte es el cuello, que es la parte superior del bulbo. La sexta parte es la capa pergaminado túnica, que es la capa protectora externa. La séptima parte es la piel interior, que es la capa carnosa que almacena agua y nutrientes. La octava parte es el punto de crecimiento, que es la zona de regeneración de nuevas hojas. La novena parte es la cáscara agrietada, que es la señal de envejecimiento o daño. Y la décima parte son las raíces jóvenes que emergen del disco basal. La madurez se determina cuando entre un 10 y 20% de los tallos se han caído al suelo, y la cosecha es adecuada cuando el cuello del bulbo está seco al tacto y no es resbaloso. Los índices de calidad incluyen firmeza del bulbo, desarrollo adecuado del cuello y las escamas, ausencia de daños por insectos, enfermedades, quemaduras solares o magulladuras. El manejo post cosecha es crucial para conservar la calidad. La temperatura de curado en campo es a más de 24 grados centígrados, o con aire forzado está entre 30 y 45 grados centígrados. La temperatura de almacenamiento depende de la variedad, si es menos astringente o más astringente, pero en ambas la temperatura es a 0 grados. La humedad relativa está entre un 75 a 80% para curado y 65 a 70% en almacenamiento. Respecto al etileno, aunque la cebolla produce muy poco, es muy sensible a él, ya que simula brotación y hongos. Y en cuanto a atmósfera controlada, se recomienda un nivel de 3% de oxígeno a 5 y de 5 a 7 de dióxido de carbono. Entre los principales desórdenes y daños físicos encontramos que hay daño por congelamiento, escamas translúcidas, reverdecimiento por exposición a la luz y daño por amoníaco. Y las enfermedades más frecuentes son pudrición del cuello por brotitis, moho negro causado por Aspergillus niger, moho azul por Penicillium y pudrición bacteriana por Erwina carotovora, que se manifiesta en piel suelta o piel agria.
La espinaca, también denominada Spinacia oleracea linnaeus, contiene 5 partes. La primera es la roseta, la segunda es las hojas, después siguen los peciolos, por cuarta parte tenemos el limbo, que puede ser liso o rugoso, y por último tenemos los vástagos florales. El índice de cosecha y calidad: para asegurar la mejor calidad se eligen hojas de tamaño mediano y tiernas, en donde se descartan las más viejas o amarillentas. Una vez cosechadas, la calidad se juzga por su color verde uniforme y su textura turgente. Es fundamental que esté limpia, libre de daños, y si se venden en manojos, sus peciolos deben ser más cortos que la hoja. En su temperatura y atmósfera controlada, la temperatura óptima para almacenamiento y transporte es de 5 a 10 grados Celsius, acompañada de una humedad relativa muy alta, entre un 95 y un 98%. Después tenemos la tasa de respiración, en donde aumenta dramáticamente con la temperatura. Como se puede ver en la tabla, a 20 grados respira casi 15 veces más que a 0 grados. Un mayor ritmo de respiración significa un envejecimiento más rápido. Después, el efecto del etileno, que incluso una pequeña cantidad liberada por frutas como son las manzanas, los melones y los tomates, pueden acelerar drásticamente el amarillamiento de sus hojas. Por eso es crucial nunca almacenarlos juntos. El efecto de atmósferas controladas: para mantener la espinaca fresca por mayor tiempo y retrasar el amarillamiento, se utilizan atmósferas controladas, lo cual significa que crean ambientes con niveles de gases específicos en una mezcla de un 7 a un 10% de oxígeno y un 5 a un 10% de dióxido de carbono, moderadamente efectiva. Después tenemos desórdenes, fisiopatías y daños físicos. Uno de ellos es el congelamiento, en donde si la temperatura baja a menos 0.3 grados Celsius, el tejido se vuelve acuoso y pudre rápidamente la acción de bacterias. Otro problema común es el amarillamiento de las hojas, causado principalmente por la exposición al gas etileno. Y finalmente, para prevenir la pudrición, el manejo debe ser extremadamente cuidadoso. Los manojos, por ejemplo, no deben atarse con demasiada fuerza, ya que esto puede romper los tallos. Por otro lado, tenemos las enfermedades. La más común es la pudrición blanda bacteriana, causada principalmente por bacterias como lo es la erwinina y las pseudomonas. Esas pudriciones aparecen justo donde las hojas y tallos han sido dañados, lo cual confirma que el manejo cuidadoso es la mejor forma de prevención. Y por último tenemos estrategias de control, en donde la estrategia principal es el uso de hielo, que es una táctica clave para mantener la calidad. Para conservar la temperatura baja, es posible empacar la espinaca directamente con hielo, o en cargamentos grandes se puede cubrir todo el lote con una capa de hielo, que garantiza que el frío se mantenga constante desde la cosecha hasta su destino. Brassica oleracea, nombre común, brócoli. Podemos observar las diferentes partes que componen el brócoli. Está la inflorescencia compacta, la inflorescencia de propagación, la inflorescencia central, la inflorescencia laterales, tallo y hojas. Pertenece a la familia de las grisáceas, originaria en la región mediterránea. Actualmente es cultivada en todo el mundo. Su descripción: el brócoli es una hortaliza de alta perecibilidad, compuesta por inflorescencias inmaduras de color verde y tallos carnosos. Posee una tasa respiratoria muy elevada y es altamente sensible al etileno, lo que acelera su deterioro post cosecha. El brócoli presenta un rápido amarillamiento debido a la pérdida de clorofila, además de marchitamiento y senescencia si no se conserva en condiciones adecuadas. Condiciones óptimas de almacenamiento: temperatura de 0 grados, humedad relativa de 95 a 100%, vida útil en condiciones óptimas de 21 a 28 días, vida útil en condiciones desfavorables menos de 5 días. Problemas post cosecha comunes: amarillamiento por pérdida de clorofila, senescencia acelerada, marchitamiento por pérdida de agua, perdimiento de tallos cortados, daños por fríos al almacenaje bajo 0 grados, mayor sensibilidad a la pudrición si no se controla la humedad. Sensibilidad al etileno: el brócoli es altamente sensible al etileno, lo que incrementa el amarillamiento y acelera su senescencia, incluso en condiciones bajas. Recomendaciones de manejo: mantener la cadena de frío en la cosecha, evitar exposiciones a fuentes de etileno como las manzanas, tomates, bananos. Usar atmósferas controladas, mantener alta humedad relativa, manipular con cuidado para evitar daños mecánicos. Atmósferas modificadas recomendadas: está la composición de gases de 1 a 2% de oxígeno y de 5 al 10% de CO2. Temperatura de 0 grados Celsius y una vida útil esperada sería de 5 a 6 semanas. En conclusión, el brócoli es un producto altamente nutritivo y apreciado, pero es extremadamente perecedero. Su fisiología y post cosecha, marcada por una elevada tasa respiratoria y gran sensibilidad al etileno, hace imprescindible un buen manejo y el uso de la cadena de frío y la aplicación de tecnologías como la atmósfera modificada son necesarias y muy útiles para prolongar su calidad y su vida útil. Conclusión: el laboratorio permitió reconocer las diferencias morfológicas y fisiológicas entre las hortalizas estudiadas y cómo éstas influyen en su conservación. Se evidenció que productos como el brócoli y la espinaca son altamente perecederos por su elevada tasa respiratoria y sensibilidad al etileno, mientras que la cebolla presenta mayor resistencia al almacenamiento.
En conjunto, la práctica destacó la importancia de aplicar un manejo post cosecha adecuado, cadena de frío, control de humedad y tecnologías de conservación para reducir pérdidas y garantizar la calidad de los alimentos.